cabecera ya la conocen, ¿verdad? Significa que nos vamos a ocupar de algunas de las empresas, startups, pymes, punteras, premiadas, que están aquí en la margen izquierda. Es el caso que hoy nos ocupa, se llama Gaptime y está ubicada en el Vic Vizcaya Ezkerraldea, el antiguo CDMI. Vamos a conocerla. Gaptime es un proyecto de impacto social que tiene como misión proteger a niños, adolescentes y personas vulnerables frente a los riesgos de Internet, redes sociales y móviles. Y esto es porque la irrupción de la tecnología ha ocasionado lo que se llama la brecha digital, ¿no? Que esto provoca que por primera vez padres, madres y educadores no estén capacitados para acompañar a los niños y adolescentes en el ámbito en el que cada vez pasa más tiempo, que es el ámbito digital. Las soluciones de Gaptime están enfocadas al entorno familiar y escolar y facilitan o capacitan con los tres pilares que sostienen el bienestar digital de las personas, que son entornos ciberseguros, prevención y competencia digital y tecnología de supervisión y seguridad digital. El programa Seguro Escola comienza con una auditoría de ciberseguridad del entorno conectado del centro. Posteriormente realizamos la capacitación digital a medida en base a los riesgos que hemos detectado anteriormente en el diagnóstico para el alumnado y también para el profesorado y para las familias del centro. Posteriormente se entrega software de supervisión para el centro y finalmente, después de todo esto, el centro recibe la acreditación digital Seguro Escola, que le demuestra como un centro comprometido con la seguridad digital. El enfoque de Gaptime para proporcionar una solución realmente eficaz ha sido diferente. Nosotros no hemos propuesto una solución desde lo que sabemos hacer, sino hemos diseñado una solución para un problema complejo. Y esto nos ha llevado a aunar en un mismo equipo a diferentes expertos de reconocida trayectoria nacional, universidades, instituciones y organizaciones o empresas, con el objetivo de construir una solución muy adaptada a un problema complejo como es la brecha digital. Conocemos ahora de primera mano, ustedes la han visto también en sus pantallas, hablamos con Rosa Pérez, directora de Educación Digital de Gaptime. Arratsaldeon, Rosa, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, Yolanda, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves? Surgió la idea, en principio, para dirigir vuestra actividad a ese nicho tan de actualidad y tan necesitado. Mira, la idea de Gaptime surgió por allá, por el 2017, hace ya unos años. Nosotros venimos, los socios fundadores, venimos de distintos ámbitos de la informática, somos en la mayoría informáticos, y vamos viendo pues, que nos gusta mucho la tecnología, nos gusta mucho la informática, pero veíamos que nos estábamos aproximando a ella muchas veces sin tener en cuenta los riesgos que hay detrás. Y sobre todo, no solo nosotros, sino que se están aproximando a ella cada vez más niños y niñas a edades muy tempranas. Veíamos que podía haber una serie de riesgos asociados ahí detrás y que no estábamos haciendo nada o no veíamos que hubiera muchas soluciones para ese problema. Y nada, así es como surgió, con la idea de, como comentábamos ahí, habéis escuchado antes en el vídeo, de formar, capacitar para intentar prevenir riesgos en niños, niñas y adolescentes. ¿Es lo que definís como compañía de impacto social? Sí, realmente es impacto social, son aquellos proyectos que intentan hacer algo a favor de la sociedad, que muchas veces, por suerte o por desgracia, no tienen mucha financiación por detrás, ¿no? Y cuesta más empezar, sobre todo estos primeros años. Pero sí, nuestro objetivo es intentar llevar nuestra solución a cuanto más niños mejor, porque creemos que hay un problema social detrás de esto. Y de ahí este tipo de iniciativas y este tipo de empresas. ¿La base de la actividad es el programa Seguro Escola? Sí, sobre todo tenemos el programa Seguro Escola, que es una solución pensada para entornos educativos, para colegios. Esto es así también porque inicialmente empezamos enfocando nuestro producto a familias. A las familias les gustaba mucho la solución, pero parecía que no estaban en aquel momento muy dispuestas a invertir y sobre todo nos pedían que estarían dispuestos a hacer esto si venía siempre recomendado por parte de los colegios. Entonces lo que hicimos fue darle un poco una vuelta a nuestra solución y crear Seguro Escola, que es un programa específico para colegios, que lo que consiste es, en vez de dar formación al uso genérica, nosotros vamos a un colegio, nos juntamos con diferentes grupos de alumnos
les preguntamos, que no siempre es así, ¿no? Muchas veces presuponemos cosas. Nosotros nos sentamos con ellos y a lo largo de una serie de talleres con una serie de dinámicas les preguntamos cómo utilizan la tecnología, qué es lo que les gusta, a qué personas siguen, qué tipo de cosas hacen, cómo se relacionan entre ellos, y en base a todas esas cosas sabemos más o menos cómo se comportan, hacemos un diagnóstico, extraemos los riesgos que aplican a ese grupo en concreto y a partir de ahí preparamos la solución de formación para el colegio y la llevamos a toda la comunidad educativa, al profesorado, a este alumnado y también a las familias. Me estaba imaginando, según te estaba escuchando, Rosa, esos talleres, esas conversaciones con los pequeños. Bueno, sí. Me imagino que casi os habéis convertido en psicólogos infantiles y que os habrán sorprendido las cosas que buscan o cómo se mueven ellos por Internet. Sí, nos sorprende todos los días, pese a que estamos mucho en contacto, todos los días aprendemos cosas nuevas de ellos, nuevos usos que le dan a herramientas que están pensadas para una cosa y realmente al final ellos le dan la vuelta, ¿no? y consiguen otra cosa. Nosotros, por ejemplo, inicialmente en los programas en los colegios íbamos nosotros y nos dimos cuenta que cuanto más mayores eran los formadores que iban a los colegios, menos nos contaban. Parece que somos mayores y ya no estamos ahí, entonces le dimos una vuelta también a eso y ahora nuestros talleres los enfocamos de dos formas. Primero, van formadores que llevan mucho tiempo con nosotros, que trabajamos mucho con ellos, pero que son muy jóvenes, para que no haya tanta diferencia de edad entre ellos y el alumnado con el que trabajamos. Y por otro lado, en estos talleres intervienen mucho los videojuegos. Nosotros tenemos videojuegos creados para obtener información de ellos, porque nos hemos dado cuenta que le cuentan muchas más cosas a los jóvenes y a la tecnología que las que nos cuentan a los adultos. Entonces ya no solo lo que aprendamos ahí, sino que cuando después le damos esa información al colegio, al tutor del aula o al director, al equipo directivo, se sorprenden mucho de que nos cuenten esas cosas, habiendo estado con ellos 1 hora, 2, 3 horas, y a ellos, sin embargo, no se las cuentan. Es muy normal. ¿Cuáles son los peligros de las redes sociales, de Internet en general, para los alumnos y en cuáles os estáis centrando quizás por considerar que son los más peligrosos, con los que necesitan una protección especial? Mira, pues riesgos, te podría hablar de 20, hay muchísimos y sobre todo es en función de la edad y en función de cómo utilizan la tecnología, pues aparecen unos u otros, ¿no? Pero generalmente nosotros trabajamos con alumnado entre 8, 9 años, 9, 11 años, primero de la ESO, quinto, sexto, primero de la ESO más o menos. Y ahí lo que nos estamos encontrando habitualmente y lo que para mí es una de las cosas que más me preocupa es, por ejemplo, los contactos que hacen, o lo habituados que están a hacer contactos en las diferentes redes sociales, no solo en redes sociales, sino en videojuegos, ¿no? Muchos videojuegos tienen chats que están abiertos, que no tienen ningún tipo de filtro, que pueden estar hablando con cualquier persona, que puede decir que es menor de su edad, y muchas veces no son conscientes de eso, ¿no? De que puede haber otra persona que tiene unos objetivos, un adulto que quiere hacerse pasar por un niño para conseguir cualquier cosa, para hacer un simple chantaje o lo que sea, ¿no? Entonces es una parte que estamos viendo que además hay un montón de aplicaciones nuevas que su objetivo es ese. Hay aplicaciones que su eslogan es habla con desconocidos. Y son aplicaciones que para ellos son divertidas porque les van a poner en contacto con una videoconferencia, ¿no? Como estamos ahora, con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pues lo que para ellos puede ser quizá más o menos divertido, pues nosotros como adultos vemos que puede haber algún tipo de riesgo detrás, ¿no? Entonces, para mí el riesgo más importante es la parte esta de los contactos con desconocidos y también que comparten mucha información en Internet, están acostumbrándose mucho a comprar y a pagar a través de videojuegos y a gastar mucho dinero. Bueno, yo me quedaría con esas 3. Si tengo que decir algo, me quedaría con esos 3 riesgos, así como los más importantes. Entonces ahí detectáis los riesgos y establecéis un programa, por llamarlo de alguna forma, de control. Hacemos un programa de formación a medida. Digamos que si hemos detectado que ese grupo nos dice que está utilizando ciertas aplicaciones que les ponen en contacto con desconocidos o ciertas aplicaciones o redes sociales en las que están exponiendo mucho su privacidad y su identidad digital, pues lo que hacemos es, a través de una serie de talleres, trabajamos esos temas en concreto. Les ayudamos a
cómo deberían crear sus perfiles o cómo asegurarlos en las redes sociales. Que piensen un poquito qué tipo de información tienen que compartir o no, que aprendan o por lo menos comprendan que deberíamos intentar valorar nuestra privacidad. En función de esos riesgos vamos adaptando esa formación. Vuestra actividad está especialmente dirigida, por lo que comenta Rosa, al tema de los colegios, pero si yo, por ejemplo, como madre, necesitaría, necesito establecer algo un control parental, un programa, ¿también ofrecéis ese servicio? Sí, como tú dices, originalmente vamos a los colegios y es así, pero la formación también la damos para las familias y en algunos casos nos han llamado AMPAs preocupadas por estos temas y hacemos formaciones específicas para AMPAs relacionadas con estos temas y, como tú dices, con el control parental. Nosotros tenemos una serie de planes dentro de nuestros servicios, aparte del programa Seguro Escola, planes para familias, uno de los cuales incluye, por ejemplo, una herramienta de control parental. Tenemos itinerarios formativos para familias de diferentes temáticas, otro itinerario formativo de ciberseguridad personal, que vale un poquito para cualquier ciudadano. Y tenemos diferentes versiones de todo esto. Podemos hacerlas, por un lado, presencial en los colegios, de forma online, o simplemente, como te decía, estos itinerarios formativos son píldoras en vídeos pequeñitos que cualquiera se puede registrar y verlos en su casa en cualquier momento, cuando mejor le venga. ¿Trabajáis solamente para colegios de Vizcaya, de Euskadi o también de fuera? No, trabajamos para colegios de fuera. Inicialmente todo lo hacíamos aquí, como la mayoría, hasta hace un año, que llegó en marzo del año pasado, ¿no? El parón provocado por el coronavirus. Nosotros teníamos muchos programas en marcha en aquel momento con los diferentes colegios y se quedaron ahí un poco en el aire. A partir de entonces hemos trabajado un poquito para, por un lado, la formación que hacíamos, poder hacerla online. También nos ha pasado a principio de este curso, ¿no? Con los colegios, que muchos estaban... teníamos que ir a hacerlo presencial, pero había algunos alumnos que por tema de COVID también habían tenido que quedarse en casa, entonces hacíamos una cosa ahí entre medias. Pero hemos trabajado durante el confinamiento también, por ejemplo, con un colegio Montessori en Bolivia, en La Paz, y al final las nuevas tecnologías también nos permiten esto, ¿no? Poder estar haciendo estos talleres de forma online sin ningún tipo de problemas. Efectivamente, cuando llegó la pandemia, y ahora ya un poco te pregunto como negocio, como empresa, como actividad económica, ¿os pegasteis un susto? Dijisteis, la que viene encima y todo, ¿cómo hacemos? Porque claro, al principio no somos trabajo esencial, por lo tanto todo a cerrar. Cuéntanos un poquito cómo vivisteis este inicio de la pandemia. Sí. Pues desde luego, como la mayoría de las empresas, nos asustamos mucho por eso. Nosotros teníamos programas en marcha y uno de los primeros sectores que se paró fue el sector escolar. Y ahí sí que dijimos, bueno, pues primero, ¿cómo terminamos esto que tenemos pendiente, ¿no? Y cómo lo retomamos, porque al principio había algunos colegios que no nos pusieron ningún problema en continuar el programa online, pero otros no querían o querían hacerlo de forma presencial. Entonces, bueno, por ese lado sí que es importante el parón que hubo y, bueno, la preocupación que teníamos. Y después también, porque este curso ha sido bastante complicado, nos tocó retomar eso más o menos como pudimos hacer. Los colegios también entendemos que tienen otras prioridades en este momento, que es bastante con que saquen el curso adelante sin demasiados contratiempos. Entonces, pues las prioridades han sido otras y sí que estamos viendo también, y estamos un poco preocupados, pues porque vemos que esto nos ha forzado también a meter mucha más tecnología en los colegios. Es evidente que si nos volvemos a tener que quedar en casa, todo el mundo tiene que tener su ordenador, ¿no? Entonces, los colegios que no estaban tan digitalizados o no tenían equipos para todos los alumnos, pues los han llevado a casa. El problema que estamos viendo, y que nos lo dicen muchas veces los colegios, es que los estamos llevando a casa o metiendo en las aulas muchas veces sin mucho control, ¿no? Nos conectamos de cualquier forma, no estamos enseñando. Nosotros siempre decimos que esto es parecido o como cuando se inventó el coche, ¿no? Se inventó el coche, hubo un montón de años y casi 50 años después, 50, 60 años después, apareció el primer mecanismo de seguridad, que fue el cinturón de seguridad. Está pasando algo parecido con esto. Estamos metiendo mucho la tecnología. El COVID nos ha forzado a meterla en las aulas y en ámbitos laborales también. Y estamos dejando un poco de lado la parte de la seguridad y utilizarlos eso. Entonces,
nosotros por eso creemos que es importante no dejar esto de lado. Quizá ahora los colegios puedan tener otras prioridades, pero no deberían dejarlo mucho más tiempo. Eso es, igual es un parón provisional marcado por la situación actual, pero desde luego tiene muchísima proyección de futuro, como yo creo que tiene Gaptime, porque numerosos galardones, solamente voy a citar, que habéis sido seleccionados por la aceleradora de UNICEF como proyecto innovación del sector, y además sois finalistas de los premios Retos Emprendedor 21, unos galardones que se fallarán el próximo mes de junio, ¿no? Creo que sí, la verdad. Sí. Estamos muy contentos con esto, porque al final trabajar en un proyecto nuevo en el ámbito social es complicado, entonces todos los reconocimientos que vienen, y no solo los reconocimientos, sino poder formar parte de aceleradoras como esta, la de UNICEF Lab, que nos permiten no solo el reconocimiento que te da, sino entrar ahí, trabajas durante una serie de meses de forma muy intensa en tu proyecto para mejorarlo. Entonces todo ese tipo de ayuda, la verdad que es muy importante. Efectivamente, es que es UNICEF que trabaja con los niños, y vosotros que trabajáis con creáis estas soluciones de protección para Internet para los más pequeños, vamos, la combinación perfecta. Estáis, por tanto, se puede decir, en el momento más álgido, porque quiero que me hables un poquito de los orígenes. Decías, 2017 más o menos se creó. Estáis instalados en el antiguo CEDEMI, en el Vic Vizcaya Ezkerraldea. Me imagino que al principio pues todo fue muy complicado, y económicamente pues también poniendo capital, ¿no? Sí, claro, cuesta mucho empezar cualquier proyecto, y nosotros cuando empezamos en el 2017 ha cambiado esto muchísimo, porque nosotros partíamos de explicar los riesgos de Internet, qué problemas podía haber ahí en Internet. Ahora mismo no tenemos que explicarlo, todo el mundo lo está viendo, entonces ahora mismo estamos en el momento de ofrecer las soluciones, con la ventaja que tenemos que nosotros ya llevamos varios años trabajando y dándole vuelta, como te contaba antes, a la solución que teníamos, ¿no? Entonces, sí, los orígenes son muy difíciles. Cuando estás ahí, sobre todo para trabajar con colegios, es un sector en el que digamos que tiene que haber una confianza detrás, ¿no? Un colegio no abre las puertas a cualquier tipo de empresa, entonces te lo tienes que trabajar bastante para poder ganarte pues cierto reconocimiento, y que vean que el trabajo que tú haces pues puede tener impacto, puede ser beneficioso para ellos. Es muy difícil, y como siempre digo, tenemos la mala costumbre, sobre todo en los primeros años, de que nos gusta comer todos los días, y hay que sacar dinero de algún sitio, y bueno, pues cuesta, pero cuando tienes reconocimientos como estamos teniendo ahora, y cuando ves que todos los días se abre alguna que otra oportunidad, cada una más interesante, pues la verdad que por lo menos nos quedamos con esa parte, ¿no? Sí, pero yo he citado estos dos, digamos, porque son los más actuales, pero también venís con premios BBK y otros anteriores, prácticamente ya desde el principio, ¿no? Sí, desde el principio hemos ido teniendo diferentes reconocimientos. El que tú comentas de BBK Philanthropy, la verdad que fue el primer empujón y la primera empresa, la primera entidad que apostó por Gaptime. Eran unos premios realmente que daban una dotación económica sin ningún tipo de... no te pedían nada a cambio, digamos, era filantropía, ¿no? Lo que pedían después, y lo que después terminamos ahí sí que nos permitió, a través de ese premio, hacer un piloto de nuestros servicios, de nuestro programa Seguro Escola. Fue el primer piloto que hicimos a nivel de Vizcaya, que lo que nos sirvió era para poder probar si realmente nuestro producto, la solución que nosotros teníamos y tal y como lo habíamos preparado, encajaba o no en los proyectos, ¿no? Que al final muchas veces cuando estamos hablando de este tipo de premios, y hay muchas empresas que te ofrecen subvenciones, te ofrecen ayudas, que son maravillosas, ya te digo, en estas primeras etapas, pero nosotros cuando hablábamos con la BBK les decíamos, está muy bien que nos deis dinero, no os vamos a decir que no nos lo deis, por supuesto, ¿no? Eso nunca vamos a decirlo, pero nosotros le decíamos, pero nosotros queremos clientes, o sea, queremos empresas que prueben lo que hacemos, que queremos demostrar que creemos en lo que hacemos y que puede tener un beneficio para los colegios. Entonces esa es la parte que nos interesa, y esto es lo que te permite hacer pues pilotos, este tipo de programas, ¿no? Por cierto, ¿el nombre por qué? Gaptime. Pues mira, Gaptime viene de gap,
nosotros hablamos siempre de gap, es brecha, ¿no? Agujero. Nosotros hablamos siempre de brecha digital, entendida la brecha digital como que la generación actual, los padres, madres de hoy en día, la mayoría, no hemos nacido con Internet, no conocemos la tecnología y, sin embargo, tenemos que educar a niños y niñas de algo a lo que nadie nos ha enseñado a nosotros. Nosotros nos lo encontramos por ahí, ¿no? Entonces, viene de ahí, de ese gap, de esa brecha digital que es en la que nosotros nos basamos y en torno a la que dimos vuelta a todos nuestros productos y a nuestras soluciones. Pues por hablar con este lenguaje que utilizan los jóvenes digital, tú, Pilar, ¿qué eres? Rosa, perdón, ¿boomer, millennial o Z? Yo estoy ahí en medio. Nunca me ha gustado ponerme esto, pero las etiquetas son un poco raras, pero bueno, yo estoy entre medias, digamos. Yo empecé sin los pre-millennials, digamos. Empecé a utilizar la tecnología hace 10, 15 años, con las primeras conexiones a internet que teníamos en casa, los primeros ordenadores estos con la pantalla verde, y poco a poco he ido adaptándome como he podido también a las cosas que íbamos encontrándonos. Claro, los afortunados ahora son los chavales que han nacido con la tecnología, que estaba ya aquí antes incluso que ellos. Una cuestión también, porque, y lo sacamos en las noticias además, Gaptain estuvo, veíamos en el vídeo, en comparecencia en sede parlamentaria en la Comisión de Educación para explicar los problemas, precisamente lo que hacéis vosotros, o sea, los problemas que tienen las redes para los chavales y cómo hay que buscarles una solución. ¿Cómo fue el que fuerais llamados a participar, a dar esta charla y explicar a los portavoces de los partidos esto? Sí, mira, pues fruto del programa que comentábamos antes, de la BBK, nosotros implantamos el programa Segurescola en 5 colegios de Vizcaya, junto con otros colegios, como decíamos, internacionales y demás. En base a todos los datos que obtuvimos, nosotros hicimos un informe que le llamamos Informe de Convivencia a lo largo del 2020. Y en ese informe lo que fuimos presentando fue los datos que nos íbamos encontrando en los diferentes colegios con respecto al uso que hacen de las tecnologías. Ya llevamos... Bueno, el informe como tal tuvo bastante repercusión, nos comentaron para presentarlo en el Gobierno vasco, en el Parlamento, perdón, y así fuimos pues, explicando los datos que encontrábamos y bueno, sobre todo algunos que a la gente le sorprende, a nosotros no tanto porque estamos viéndolos bastante a menudo, pero sí que por lo menos exponer los datos que nosotros nos hemos encontrado de aquí, ¿no? Que muchas veces parece que vemos... datos que vienen de Estados Unidos o de distintos sitios de Europa que parece que nos pillan muy lejos. En este caso nosotros nos centramos en los datos que recogimos aquí, a nivel de Vizcaya. Y bueno, datos, por ejemplo, que sorprenden mucho a la gente, pues estamos viendo que los niños, las niñas están accediendo, por ejemplo, a pornografía en edades muy tempranas, que no es tanto problema, sino que el problema es que no han recibido todavía ningún tipo de educación sexual, ni les han hablado de este tipo de temas, ¿no? O que, por ejemplo, están acostumbrados a utilizar más de una red social, que crean las redes sociales cambiando la fecha de nacimiento simplemente para tener perfiles en las redes sociales. Bueno, pues un montón de datos que decimos también impacto, esto también es impacto, ¿no? Darnos cuenta muchas veces de las cosas que es el día a día de los jóvenes y que quizá no somos muy conscientes de ellas. Y que hay que empezar a darse cuenta de los peligros que tiene. Ya para finalizar, y una vez que acabe esto del coronavirus, porque bueno, mientras tanto estamos todos aquí en stand-by, pero ¿ves posibilidades de expansión y hacia dónde? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando en conseguir que nuestro programa sea más automático. Hasta ahora, como te decía, nosotros vamos a los colegios y estamos con los diferentes grupos, pero eso no nos permite crecer demasiado, porque al final tenemos que ir de forma presencial uno a uno, ¿no? Y pese a que tenemos colaboradores y contamos con equipo de formadores, pues nos permite quedarnos ahí. Es muy difícil escalar, ¿no? Como se dice, llegar a más gente. Entonces estamos trabajando ahora mismo en una solución que automatice nuestra solución
y que nos permita llegar a más colegios a través de diferentes videojuegos y nos permita que, digamos, luego sea el propio colegio el que gestione la capacitación. Nosotros le damos hacemos ese diagnóstico que decíamos, les proponemos una serie de vídeos y es el propio colegio, a través de los tutores o de las personas que se encarguen de este proyecto, los que lo imparten al alumnado y lo llevan a cabo. Entonces estamos intentando trabajar ahí para, se están abriendo bastantes opciones y parece que hay bastante interés desde Latinoamérica, entonces a ver si esto nos permite pues escalar un poquito más y poder tener nuestra solución más estandarizada y, como decía al principio, que llegue a cuanto más gente posible. Pues seguro que lo conseguís porque se os ve y además se te ve a ti, Rosa, muy ilusionada con el trabajo que estáis realizando y, como decimos, es algo que tiene que hacerse por estos peligros que acechan a nuestros chavales. Muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte para GapTime, Rosa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un beso, ha sido un placer estar hablando con Rosa Pérez, la directora de Educación Digital de GapTime. Vemos ahora también en imágenes en qué consiste este programa de Segurescola con el que trabajan GapTime y cuáles son los problemas que acechan a nuestros pequeños en las redes. Sabemos que quieres tener a tu hijo protegido de la mejor forma posible. Por eso te damos la bienvenida a GapTime. En GapTime te ofrecemos las mejores herramientas para mantener a tu hijo a salvo en la red y protegerlo contra el ciberbullying, pedrastas y pedófilos, los contactos peligrosos, el sexting, el grooming o chantaje sexual, contenido inadecuado, compras online sin permiso, publicar datos privados sobre la familia y adicción al móvil e internet. Acompaña a tu familia digital mediante 4 módulos educativos guiados por los mejores educadores. Ayudamos a los padres a iniciarse en el mundo de las redes sociales y además os ayudamos a instalar la app de control parental. Os enseñamos a diferenciar qué es un uso responsable y adecuado de Internet y los móviles y a cómo prevenir e identificar adicciones. Estamos al tanto de todos los peligros de la red que pueden amenazar a tu familia. Por eso, os enseñamos a identificarlos y prevenirlos. Por último, basándonos en el comportamiento de vuestros hijos, os enseñaremos a detectar y prevenir el ciberbullying y acoso escolar. Diseñado para ver en familia a vuestro ritmo, como y cuando queráis. Nuestro Monitor Digital Family Time te ofrece el equilibrio perfecto entre supervisar y respetar la privacidad de tu hijo mediante estas funciones: Family Control, Family Monitor, Family Localizador, Family Alertas, Family Connection y Family Fácil. Con solo una llamada, un experto realizará una auditoría y revisará de forma remota la configuración de vuestra red, Wi-Fi y router. Descubriréis si hay algún intruso en vuestra red. Cerraréis las puertas a hackers y ciberdelincuentes. Os aseguraréis de que la privacidad de los PCs y móviles de vuestros hijos sea la adecuada. Recibiréis un informe con toda la información. Fácil y rápido, ¿no? Y si os preocupa el comportamiento de vuestro hijo, tendréis la ayuda 24 horas por 7 días a la semana de un experto psicosocial para hacerle cualquier consulta. Por si toda precaución fuese poca, al contratar tu pack GapTime recibiréis cubre webcams para los visores de las cámaras y sellos antideslizantes para los móviles de vuestros hijos.